Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una rueca más. Estamos hoy, 5 de marzo, pues gustosos de presentarles a Nana Rodríguez, que está ya aquí acompañándonos. Y bueno, qué oportunidad tan maravillosa porque pues es una de las maestras que ha también impulsado a otros escritores en el departamento. Así que bueno, le damos la bienvenida a Nana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Diana, buenas noches y un saludo cordial a las personas que nos estén viendo y escuchando. Muchas gracias por la invitación. Bueno, Nana, entonces que esta sea la oportunidad para conocer todo este trasegar, toda esta trayectoria, también cómo pues has venido enfrentando también desafíos y en cada una de las publicaciones y en cada una también de, bueno, los procesos que también vienes desarrollando como docente. Quiero contarle a nuestra audiencia que Nana es poeta, es escritora, es profesora de filosofía, literatura y humanidades de la UPTC, por más de 20 años lo fue. También ha publicado varios libros de minificción, poesía, ensayo y novela. Y también fue Premio Nacional de Poesía Ciro Medina en el 2008, Premio Vida y Obra de la Alcaldía de Tunja en el 2023 y en esta oportunidad nos presentará sus más recientes obras que bueno, ya las vamos a ir mencionando. Entonces, inicialmente, Nana, pues cuéntanos cómo fue esa motivación para comenzar a escribir, si tuviste de pronto como la influencia de algún familiar, tus padres, cómo fue ese gusto inicialmente por la poesía, por ejemplo. Y bueno, ahí a partir de eso, pues vamos desarrollando también esta conversa. Bueno, Diana, pues sí, mm, no hubo influencias familiares, aunque yo supe después que mi abuelo era poeta y escribió sus versos. Él era de Chiquinquirá y escribió un cuadernillo de versos. Y digamos, como el gusto por la poesía fue básicamente por la lectura, como le ocurre, creo yo, a todos los escritores, ¿no? La lectura y un poco la sensibilidad hacia lo que me rodeaba, ¿no? Si fuera en positivo o en negativo. Entonces, a partir de ahí, hacia los 16 años, creo que yo escribí mi primer poema, que nunca lo guardé. Eso fue un error que cometí, porque duré unos 10 años o más escribiendo en las libretas de aquella época, porque en aquella época no había computadores sino máquinas de escribir. Y después yo vi que eso no servía, que eso no tenía valor estético y boté todo eso a la basura, gravísimo, porque es el proceso de escritura con el que uno se inicia. Sí, un error feo, pero bueno, ya no se puede echar para atrás. Bueno, sí, hay bastantes, pues, arrepentimientos, digámoslo así, también de escritos que uno deja por ahí, olvida, pero que finalmente eso es lo que a uno lo va como puliendo, ¿no? Como formándose en la escritura. Y pues interesante también conocer, a mí me gustaría conocer qué fue eso que inicialmente escribiste, cuál fue como ese detonante creativo que tuviste al inicio. El primer poema, Sí, o lo sí, ¿no? primero que escribías, sí, como que Eh, tú, o lo primero también que incluso leíste y primer detonante creativo que tuviste y dijiste, wow, por no, acá ver. fue un bosque aquí en Tunja, el único bosque que existía en esa época, que creo que ya ni existe, que era en el barrio San Antonio. Había un lugar muy lindo y fui varias veces y me emocionaba mucho ver ese bosque, los colores de los pinos, el piso de colores tierra, los pájaros, el viento, todo eso me emocionó y escribí un poema sobre el bosque. Ese fue el primero. Y arranqué con la naturaleza realmente. Que sí, bueno, es también lo que tenemos
en primera medida, ¿no? La lectura que tenemos para, del mundo. sí, porque indudablemente lo que está a nuestro alrededor también es, lo debemos leer, ¿no? Como leemos también las nubes, las figuras, bueno, todo el paisaje. Y bueno, cuéntanos también cómo fue este proceso de luego acercarte a estudiar, cómo iniciaste también, qué fue lo primero que estuviste estudiando y pues lo que luego te convirtió como docente de filosofía y literatura. Bueno, yo quería estudiar básicamente filosofía, pero en Tunja no existía la carrera y económicamente para mí era difícil ir a estudiar a Bogotá. Entonces aquí en la UPTC existía la posibilidad de una carrera que se llamaba Psicología Educativa y Filosofía, que tenía la mitad de filosofía y la mitad de pedagogía, digamos. Y entonces opté por eso, pues porque yo dije, bueno, al menos hay medio curso, media carrera de filosofía y empecé mis estudios ahí. Luego hice una especialización en literatura y semiótica también en la universidad y luego una maestría en educación. Bien, y en esta experiencia también de estar en la UPTC siendo docente, pues no sé si de pronto hayan algunas experiencias memorables que quisieras como recordarnos o retratarnos en este momento. Bueno, al comienzo fue difícil porque yo no quería ser profesora. Yo salí de la universidad y duré como más de 15 años dedicada al teatro, a la poesía, a la lectura, en fin, la vida bohemia. Pero llega un punto de la vida que uno sabe que eso no puede seguir así toda la vida porque se necesita dinero para sobrevivir. Entonces me llamaron de la universidad una profesora, Rosalba Sánchez, para que terminara unos cursos en psicopedagogía, porque se había ido una profesora y yo asustadísima porque después de 15 años, pues es tremendo, ¿no? Que de la noche a la mañana le diga, venga a terminar, y sobre todo a terminar unos cursos de pedagogía, de proyectos pedagógicos. Y yo dije que yo no podía. De un momento a otro, pues me tocó, como muchas cosas en la vida, que le toca a uno enfrentarlas de un día para otro y asumir y arriesgar y cometer errores, etcétera. Pero así es como se aprende, ¿no? Del ensayo y el error. Y ahí empecé a trabajar en la Escuela de Psicopedagogía con comunicación y proyectos pedagógicos. Bueno, digamos que eh, cosas que recuerde de la universidad en lo académico, la posibilidad que tuve de ser editora de dos revistas de la universidad, que a mí ese trabajo editorial toda la vida me ha gustado muchísimo. Y luego, pues, trabajar con filosofía, pues para mí fue, o sea, lo máximo, porque a mí me encantaba, era la filosofía y la literatura, más aún que la pedagogía, aunque la pedagogía pues está presente, como es obvio, en la enseñanza de las humanidades, de la filosofía, de la literatura, en fin. Eh, pero pues seguí como adelante, me fue muy bien en la escuela de filosofía. En una escuela en la que se trabaja de una manera muy agradable, muy respetuosa, y eso fue bien. Ahora, digamos, en el ejercicio de la pedagogía se presentan cosas difíciles, ¿no? Sobre todo en el mundo actual, en el que la universidad se ha perdido un poco como ese ideal griego de la formación humanística, de la formación de seres humanos que sirvan a una sociedad, ¿no? Y entonces cursos de 45 estudiantes es bien pesado, de todas las áreas, de todas las carreras,
muchachos que llegan a la universidad a los 16, 17 y que les cuesta asumir lo que es la literatura, la filosofía, la sociología, la historia, todo lo que componen las humanidades, porque para ellos no es importante. Lo importante, digamos, son sus carreras científicas. Y bueno, eso fue difícil, fue un poco como nadar contra corriente, pero bueno, lo hice y creo que lo hice bien. Y bueno, hay días, ¿no? Digamos, la enseñanza, lo pedagógico tiene sus días maravillosos, pero también tiene sus días difíciles, oscuros, por esto de la comunicación con los chicos de hoy en día. Sí, por eso al inicio hablaba de enfrentar desafíos, los desafíos como todo escritor, pero también los desafíos como docente, y es como también apasionamos a estudiantes también a que lean o a que se motiven en la escritura o que, bueno, capaz que vean esto también como una posibilidad de fortalecerla continuamente, aún a pesar de que estén estudiando una ingeniería o una administración, qué sé yo. Y tiene ahí sus desafíos. Hablemos precisamente de eso, como esos desafíos y esas satisfacciones también, desde ser escritora y también docente y cómo combinar eso. Por eso te hablaba de que había días maravillosos, sí, pero había días también, como todo trabajo, días un poco difíciles. Bueno, digamos que yo me gocé esa libertad de cátedra que existe en la universidad, en la UPTC, y que yo hacía mis clases como quería. No había ningún tipo de imposición. Yo elegía los autores, hacía los programas, siempre llevaba a mis clases la literatura y el cine. Clases, por ejemplo, de problemas contemporáneos, cursos de literatura y cine, cursos de pedagogía y comunicación, cursos de ética, etcétera, ¿no? Entonces, pues para mí era una dicha poder introducir la literatura y el cine en esas clases. Y por supuesto que a los estudiantes les gustaba más el cine que la literatura realmente, ¿no? El cine pues está en la época de la imagen, de la música, más que del texto escrito, entonces eso era muy agradable. Y digamos que como escritora no entré directamente a relacionarme con ellos con lo que yo escribía. Yo los primeros años, la mayoría del tiempo, no mezclé esas dos cosas, ¿no? Porque hay una, no sé si todavía exista, pero yo creo que sí, que dentro de lo académico es mejor que no sepan que uno es poeta o escritora. Sí, sí, en serio, porque eso puede traer represalias o cosas así, o maledicencias, u odios, en fin, eso hay de todo en la vida. Pero, pero un día sí, en uno de mis cursos de literatura y cine, dije, pues voy a... Y ellos no sabían que yo era escritora, la mayoría de los estudiantes. Dije, pues voy a probar leer mi novela con ellos durante un semestre, medio semestre, y a conversar de ese libro con ellos, porque los estudiantes pocas veces tienen la posibilidad de leer un libro y hablar con el autor o la autora. Son las fotocopias, porque ya ni los libros. Y no se habla ni siquiera del autor. No, terminan una lectura y no saben quién escribió eso. ¿Sí? Sí, no tienen el contexto tampoco. Esa fue una experiencia estupenda que la recuerdo muchísimo. Y todo en general de haber introducido el cine y la literatura en mis cursos. ¿Y cómo fue la recepción de los estudiantes y las estudiantes ahí? ¿De la novela? Sí. Al comienzo fue un poco difícil porque no están acostumbrados a leer novela y menos la estructura que tiene esa novela, que no son tiempos lineales y no son tiempos alternos. Entonces no entendían, pero los seducía, eran capítulos supremamente cortos, los seducía la musicalidad, la descripción, los personajes, lo que allí se decía, y querían leer más y más y más y más, y leyeron todo el libro.
Sabiendo que Nana era la autora. Autora, sí. Y después de haber leído todo el libro, pues hicimos una sesión de preguntas para mí y de comentarios sobre el libro y del proceso de escritura del libro y cómo surgió y por qué y todo eso. Eso fue supremamente agradable. Bueno, a mí me parece también interesante, muy enriquecedor, sí, que tengamos la oportunidad de leer una obra y luego hablar inmediatamente con el autor y no quedarnos ahí, ¿no? Como solamente, o sea, como si fuera solamente una comunicación vertical, ¿no? Sino como, bueno, ahora yo quisiera también expresarme sobre qué me produjo. Yo tengo aquí libros de Nana que he tenido la oportunidad también de leer su poesía y que, bueno, también digo, también me ha inspirado y bueno, por eso estoy tan como en este momento también muy contenta de que estemos conversando, porque bueno, ahí vamos a ir conversando de cada uno de estos libros. Pero comencemos inicialmente pues con lo primero que publicaste, que nos comentes como ese primer libro, si lo tienes ahí y si no, bueno, el siguiente, y que nos cuentes un poquito de ese proceso inicial, porque finalmente por ejemplo, con la primera obra publicada uno también tiene... digamos como es la primera, es la novatada, ¿no? Entonces uno como tener que corregirlo o tener la paciencia, eh, llevarlo a una editorial y que quizás no lo acepten, entonces a otra, o entonces hacerle más correcciones y más correcciones, las correcciones sobre las correcciones de las correcciones. Y entonces todo eso como a veces lo desanima a uno. ¿Cómo fue ese proceso para ti en esa primera publicación? Bueno, yo duré como más de 20 años escribiendo sin publicar. No tenía afán de publicar. Escribiendo poesía y después escribiendo cuento. Y después que entré en la universidad a hacer el posgrado en literatura y semiótica, hice una tesis que se llama Elementos para una teoría del minicuento, que ya en la tercera edición le cambié el minicuento por minificción, porque como que abarca más de lo del género. Uh-huh. Y bueno, y yo cuando estaba escribiendo esa tesis, estaba absolutamente segura que eso tenía que publicarlo porque era bueno. Eso es importante cuando uno escribe, creer en uno mismo y en lo que hace. Sí, ¿Sí? identificar que me siento satisfecha con esto es bueno. Sí. Bien. Y entonces, efectivamente, me fue muy bien en la sustentación y era un trabajo único en Colombia y lo sigue siendo. Entonces, como aquí en Tunja y en Boyacá en general, siempre ha sido tan difícil la publicación, tan difícil las relaciones con la institución, etcétera. Entonces yo me endeudé, hice un préstamo al Fondo Mixto de Cultura y me prestaron y publiqué el libro, como 1000 ejemplares, y afortunadamente vendí el libro para pagar el préstamo, que eso es difícil lograrlo, ¿no? Uh-huh. Bien, muy bien. Y gracias a ese libro que lo llevé a la librería Lerner en Bogotá, es una gran ventana al mundo, porque es que esa librería es ventana al mundo, y me lo recibieron sin mayor condición, pues porque era novedoso. Y bueno, hay una conexión de un escritor mexicano, Lauro Zavala, que fue a buscar libros a la librería y encontró ese libro y se sorprendió. O sea, las cosas son como de azares, ¿no? Entonces, él estaba por esa época en un evento en el Caro y Cuervo y entonces conoció a un profesor aquí de Tunja que casualmente era el director de la maestría, de la especialización, y le dijo, oye, ¿tú conoces a esta persona, Nana Rodríguez? Que me parece muy interesante su libro. Dijo, pues claro, es que ella estudió en la maestría, era el director. Y de ahí apareció la conexión con él. Estaba muy emocionado, me escribió una carta muy linda y de ahí despegó todo lo mío, desde lo académico, como son las cosas de la vida. Yo ya tenía
un libro escrito de poesía, no, varios libros de poesía. Y entonces después de esa primera publicación de los elementos, eh, me animé a publicar un libro de poesía amorosa, que es el único que tengo de poesía amorosa, que se llama Permanencias. Lo publiqué con la editorial de la UPTC, que todavía tenía imprenta, y yo casi todos mis libros iniciales los publiqué ahí, unas ediciones muy lindas, papel bueno, que todavía son libros de 25 años que tienen el papel bueno. Apareció el primer libro, que se llama Permanencias, de poesía. Bien. ¿Y tienes algún poema, por ejemplo, de ese libro que nos No quisieras lo tengo, compartir? no lo tengo. Ese no lo tienes. No, Bien. pero este sí, este que fue el primero, Ah, esta el es la, de... esta es la segunda edición de Elementos para una teoría del minicuento, y hubo o hay una tercera edición, que esa se la hice por Amazon, del mismo libro, pues porque es un libro que se mueve solito, porque no necesité yo hacer mayor cosa que dejarlo en una librería. Ese, ese precisamente yo no lo tengo, no lo he leído, pero sería fascinante si nos quieres compartir un fragmento de él. bueno, a ver. Y qué emocionante también que el primer libro haya sido como el exitoso, porque normalmente en los escritores es como, siempre pensamos como el mejor libro va a ser el siguiente, no el primero, es como el siguiente. Sí, un fragmento del prefacio de la introducción a la primera edición dice: desde el arte rupestre de Altamira, el hombre ha buscado en la expresión una forma de comunicación, de exorcismo o realización mediante el rito, la magia y el arte. Se podría decir que la síntesis que conforman estos dibujos es la primera manifestación narrativa, la cacería del bisonte. Estas primitivas formas narrativas han florecido a través de la historia como testimonio de la evolución del pensamiento del hombre y de su forma de conocer el mundo. La historia del cuento no se puede fechar. Sus formas han variado desde las parábolas y las alegorías de la Biblia, pasando por la fábula, los apólogos, los aforismos, hasta los relatos breves de las literaturas orientales. Con el inicio de la modernidad, el desarrollo del cuento breve ha tomado un auge vertiginoso a partir de Poe, Kafka, Chekhov, Lewis Carroll, Chesterton, Carlyle, etc., hasta los grandes autores contemporáneos como Cortázar, Borges, Monterroso, Arreola y un sinnúmero de escritores que cultivan este género. Entonces yo lo que hago ahí es una especie de arqueología de cómo ha evolucionado, cómo aparece ese relato breve aún desde las pinturas rupestres, y cómo ha venido evolucionando hasta la puerta grande de lo que se han llamado la posmodernidad, que es cuando el género se desarrolla completamente y que ha crecido muchísimo y que es muy actual, pero que también ha degenerado un poco porque mucha gente cree que escribir minificción es fácil por lo breve, y es todo lo contrario. Lo breve es más exigente porque es la concisión, es la concisión del pensamiento, pero también de las emociones, del asombro, en fin, de como todas esas características que ha venido reuniendo el género de la minificción. Bueno, entonces esa fue mi primera publicación. Y ese libro también tiene algunas herramientas de escritura para minificción. No, no, es puramente teórico. Es como hacer un recorrido Sí, un con... recorrido, pero lo valioso también que tiene es que ese desarrollo teórico, histórico teórico, está acompañado por una extraordinaria antología de Ah, mi vida. una No, selección se de... va, se va comentando el libro a medida que avanza en lo teórico, introduce ejemplos de textos Y de todas son, las, de todas las épocas, y entonces es de muy agradable lectura. pero es una selección de textos o son tus textos. No, 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 no hay ni uno mío, son selección de textos Selección, de autores de todas las épocas y sí. de todas las culturas. O sea que hay que leerse ese libro para conocer también cuáles han sido tus influencias en la escritura específicamente para la minificción. Sí, claro, sí, pues no, no necesariamente, pero
Yo creo que las influencias en el género minificción casi para todos son casi que las mismas, sobre todo de autores latinoamericanos, ¿no? Bueno, ahí nombraste ya algunos. Bueno, entonces, yendo pues también en ascenso, la siguiente obra que publicaste, ¿cuál fue? Después también de esta de poesía, ¿cuál viene? Amorosa. La segunda fue también de poesía, que se llama Hojas en Mutación. Esa fue premio de autores, de Consejo de Autores Boyacenses por allá como en el 95 o Del CEAP. 96 del CEA. Esa fue eh, premio de Poesía. poesía. Ujú. Sí, ¿Y esa la tienes a la mano? ¿Que quisieras tampoco. leernos algo? Ya no. Bueno, No, no, es que les cuento también que Nana ha publicado, es una mujer prolífica en la escritura, ha publicado más de 20 libros, calculo, y bueno, hay muchas obras que, claro, ya quedan sin ejemplares, se los tengo, pero agotan. están en otro lado y yo dije, pues no voy a llevar los 20 libros. Voy a llevar los para hablar. Algunos. Bueno, pero es Sí. importante que vayamos viendo eso, ¿no? Los títulos que has publicado a lo largo también de tu Mutación trayectoria. se llama ese libro. Sí, Y después de ese, después de ese viene, me va a tocar mirar aquí los libros que he publicado porque no recuerdo. A ver, también quisiera que nos comentaras un poquito de cómo fue, aunque no los tengas, cómo fue el proceso de eh, la recopilación para ese primer y segundo libro de poesía, cuánto tiempo te tomó, también en el proceso de corrección, quién también ayudó ahí en la edición, o si siempre pues has estado tú a cargo de la autoedición, cómo fue eso también en esos libros de poesía. eh, bueno, el primero que se llama Permanencias, primero lo hice público a través de un audiovisual, es decir, un montaje de fotografía, y música y poema, Ujú. que lo presenté como en 2 o 3 lugares y funcionaba muy bien. Pues es poesía amorosa, ¿no? Poesía erótica amorosa, que generalmente la gente como que empieza a escribir desde ahí, ¿no? Muchas, digamos que el primer tema de los escritores jóvenes es amoroso. El amor. Y hay razones, obviamente. Bueno, Nos no es, atraviesa la vida el amor, definitivamente. ¿Cómo no escribir de ello? yo me he caracterizado por ser una persona solitaria, no he estado en talleres, no he buscado mucho, solo hasta los últimos libros, lectores antes de publicar, porque es que no es fácil que alguien le lea a uno un libro, además como a veces es como un abuso, que Mm. la gente le pida a uno que le lea el libro y se lo corrija y se lo comente y todo eso, no. Sí, yo no pedía eso y creo que sí es necesario, obviamente. Entonces me arriesgaba a publicar mis libros. En las imprentas siempre hay lectores, ¿no? Los correctores de estilo, pues ellos no pueden hacer una crítica porque no son críticos, pero sí le ayudan a uno con esto de que no es realmente una corrección de estilo, sino de texto. Sí, ahí está. Ortotipográfica. Sí, mal utilizada el término corrección de estilo, porque el estilo es una cosa personal. Bueno, ese libro, Permanencia, luego Hojas en Mutación, es una relectura de algunos textos del libro de Lichín, que es un libro oriental, chino, Ah, sí, bellísimo, bellísimo, Lichín. de signos y yo elegí algunos signos que me deslumbraron y los reescribí un poco dándoles contexto. Y tiene una segunda parte que ya son poemas más bien como citadinos, ¿no? Son dos partes de ese libro. Eh, no, ese libro
tuvo sus tropiezos para que le dieran el premio, que no quiero contar aquí públicamente. Está bien. Yo me he caracterizado también por ser frentera y bueno, salió el libro después de algunas luchas y algunas luchas que se merecían, pues porque ese era el veredicto de unos jurados que los querían echar para abajo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, eso fue una parte fea de ese libro, pero del resto el libro Pero no, los lectores sí, no la parte fea del libro, sino la parte fea del premio. del premio exactamente. El premio SEAP de 1995. Como hace tanto tiempo, eso ya ha quedado como un poco atrás. Y cuando hablo de esos libros es inevitable que surjan ese tipo de cosas, ¿no? Porque está él adentro y está él afuera, y afuera es toda esta eh, politiquería, intereses, Mm. bueno, etcétera. Ya sabemos cómo es más o menos el ambiente un poco cultural aquí en Boyacá. Yo lo viví de una manera poco dura, agreste, pero ahí salí adelante. Una cosa que yo supe casi desde el comienzo, Diana, es que yo no podía quedarme en Tunja. Yo tenía que salir de Tunja, no irme como con cuerpo hacia otras ciudades, sino con mis libros. Yo dije, esto aquí no florece. Y así fue. Yo salí de Tunja y mis libros se conocen en varios lugares, en varios países, por esa decisión de decir, por aquí no, toca por otro lado. Bien, eso fue el segundo libro. El tercero, el tercero. El otro que sale es Lucha con el Ángel, que también lo publicamos en la imprenta de la universidad. Es una edición muy linda. Este libro fue en el año 90 en el año 2000. A ver, 98, y tú lo ves y mira cómo se conserva. No está amarillo, no huele, está perfecta la edición. Inclusive le puse unos separadores de pergamino que todavía están perfectos. ¿Se ven? No. Sí, 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 se ven. Bueno, es el libro que más quiero de poesía. Para mí es mi mejor libro. Eh, porque tiene una unidad, es compacto, tiene una unidad increíble, es una temática de la Biblia, es una recreación a través de la parodia de varios episodios de la Biblia. Mm, y hubo que hablo de eso también porque es importante la crítica, ¿no? Eh, cuando uno trabaja en la UPTC, en cualquier universidad, por fortuna, los libros de creación los manda uno a valoración a Colciencias y si el libro es bueno, le dan puntos. Estamos en la sociedad de los puntos, ¿no? Ah, Para para ascender el, en el magisterio. el sueldo. Sí. Y entonces este libro me sorprendió porque se lo enviaron a Giovanni Queser. Hizo una evaluación que yo quedé impresionada porque me dio 95 sobre 100. Yo quedé así como, oh, sí. Y, y lo mismo María Mercedes Carranza me felicitó, me mandó una carta que le ha encantado ese libro, etc. Mi mejor libro de poesía, Lucha con el ángel. Interesante, por ejemplo, que ese sea para ti también el mejor libro de poesía y no el libro de que fue el Premio Nacional de Poesía. Claro, por supuesto. Porque sí, uno pensaría, ah, no, si es Premio Nacional de Poesía es el mejor, no, pero para ti el mejor es este, La lucha con el ángel. La lucha con el ángel, sí. Importante esta entrevista precisamente para conocer esos detalles. Sí, Qué bonito. Bueno, compártenos un texto de Lucha con el Ángel que también me llamó la atención que tenga parodias de episodios bíblicos.
Bueno, uno cortico. El que nos quieras compartir, o Eh, dos. Y también si nos haces como una referencia de qué episodio bíblico específicamente, por ejemplo, se compara o digo, se parodia ese. bueno, hay uno muy bello que es la historia de Josué, Ujú. y lo voy a leer y cuando lo lea ustedes se acordarán de quién estoy hablando. Bien. Como Josué, tomaré 7 bocinas de cuerno de carnero y rodearé tu ciudad. Sonarán sin descanso, sin importar lluvia o frío, laberinto o desierto. No me detendrán tus ojos sin luz, no me detendrán las murallas. 7 días y 7 noches tocaré delante de tus puertas, sin importar la oscuridad de tus ventanas. Puñal de centinelas apostados en el arco de la plaza. Fragor de trompetas lo verán sobre tu fortaleza de silencio. Piedra y calicanto serán polvo bajo los cascos de mis caballos. Entraré en la ciudad, aparecerás desnudo, ya sin armas, y mirándote a los ojos, como Josué, sudoroso y agitado, en el centro de la plaza gritaré, te he conquistado, Jericó. Bueno, sí, ese ritual que de 7 días y 7 noches dando vueltas para conquistar la ciudad. De la ciudad. Que es Bien, derribar los muros del amor en este caso, la metáfora es esa, ¿no? wow. Otro, a mí me encantaría Bueno, a que ver, llegas otro. he velado la escritura toda la noche. Acércame ese cáliz, pues ha llegado la hora de beber hasta la última gota en este huerto solitario, donde me entregarás la espada mientras abajo titilan las luces de la ciudad que duerme. Lléname la copa antes de clarear el día. Tengo la armadura y la coraza puestas. Una rosa de fuego arde, que no se haga su voluntad, sino la mía. No, esa sí no supe. Pensé de pronto en David, pero no La sé. oración en el huerto de los olivos. Ah, entonces es de Jesús. Claro. Bueno, Bueno, bien, entonces, interesante cómo en este ejercicio también de la escritura, que yo siempre lo tomo como un ejercicio independientemente si los textos sirven o no para publicar, siempre es un ejercicio. ujú. Y lo que tallo en Nana Rodríguez también es cómo la lectura le inspira para llevar a su propia escritura y que desde ahí también como surgen esas nuevas propuestas. Cuéntanos también un poco de esta eh, posibilidad también, yo te lo pregunté hace un momento, ¿no? ¿Cómo podías relacionar la escritura con la docencia? Y me decías, bueno, no, trataba de no decirle a mis estudiantes que era escritora, pero yo quisiera saber es cómo, eh, con todas las cargas que hay que, como docente, ¿no? Como calificar y leer para dar la clase y preparar y todo el tiempo y estar pendiente de uno u otro estudiante, ¿en qué momento escribías, en qué momento leías, cómo lo alternabas, cómo a veces uno dice, uno quisiera tener como, o sea, no, ningún otro trabajo, sino solamente sentarse a escribir porque ya el solo, solo ese hecho ya es, tiene que ser muy riguroso, de mucha concentración y si de repente lo interrumpen a uno es como, uff, se le van muchas ideas. Y entonces, ¿cómo poder alternar eso? ¿Sí? Y porque requiere de mucho tiempo y pues tú ya llevas 20 obras publicadas, pero también has sido docente por más de 20 años. Entonces, ¿cómo lo lograste? Sí, digamos que hay un momento en la vida de un escritor o escritora que hay una eclosión, ¿sí? Y que no importa las cosas que uno tiene que hacer además, pero uno está con eso adentro y sale, ¿sí? En el caso de la escritura. Em, yo, digamos que una de las cosas difíciles no es tanto el tiempo,
sino el cambio del código lingüístico, de estar en el código académico Ajá. para pasar al código poético, a lo que es la poiesis, la creación. Es así como un, como, Entrar en como otra dimensión. del frío al calor, de la racionalidad a la emocionalidad, etcétera. Eso, digamos, a veces era difícil, pero una vez iniciado el libro, yo sabía como, como que era un libro que había que terminarlo, ¿no? Entonces había que seguir escribiendo y corrigiendo, y yo no tenía ningún afán de publicar, ni tenía afán de presentar a concursos, que los concursos no, nunca, casi nunca me han atraído. Y ahí eso se fue dando y dando y dando, y fue fueron unos años supremamente productivos con la academia, ¿no? O sea, tejiendo eso. Tengo un Entonces, texto. perdón que interrumpí, pero ahorita continúas. Es como, quiere decir que salías de la universidad, o sea, de trabajar, de dictar alguna clase y de una a continuar tu libro por pura pasión, o sea, como No por... tanto como salir de la universidad y llegar a la casa a escribir, no, por la noche, en un puente, en un día de fiesta, en fin, eso es yo escribo por pulsión, ¿sí? Yo no escribo como con un mapa, digamos, como escriben muchos escritores, sino por pulsión, que siente uno la necesidad de escribir y se siente a escribir y ya, fue como así. Bueno, y si quieres retomar lo que ibas a completar, o ya se fue. Que sí, que tengo un texto en uno de estos libros, de los últimos, creo que en los dos últimos lo publiqué, eh, y es una especie de relato testimonial autobiográfico de mi vida literaria al lado de mi vida académica, ¿sí? Y narro un poco eso, ¿no? Cómo hice una trenza, se llama así el texto, trenzar filosofía, literatura y cine. Siendo profesora de la universidad, pude hacer esas tres cosas. Eso. Y cuento todo, ¿no? Cuento toda la experiencia pedagógica. Bueno, entonces hay que tener ese libro, pero bueno, ya vamos para allá porque esos son los más recientes publicados, pero todavía nos queda un trayecto entre, vamos en el tercer libro, estamos en la lucha con el ángel del 1998, ¿cuál continúa? Eh, Creo que ahí salieron dos libros el mismo año. No, fue una etapa de producción tremenda. Eh, Sale El sabor del tiempo, es otro libro que yo quiero mucho. Libro chiquitico, que fue otra puerta de entrada a mi mundo, al mundo de la minificción en Latinoamérica, en España, en fin. Y es minificción y el título pareciera que fuera poético, no, ya Sí, es poético, el sabor del tiempo, sí, pero es minificción. minificción. Y, y bueno, también son intertextos, ¿no? La mayoría de mi trabajo es de pura lectura. Y, y ese libro tiene textos que han sido, sobre todo este que les voy a leer, que ha sido seleccionado para muchas antologías, Ujú. varios países. Se llama Ajedrez, dice así. Se dice que el juego del ajedrez originariamente era una técnica de adivinación que interpretaba el resultado de la batalla entre las fuerzas eternas del yin y del yang. Más tarde en Praga, con la humedad de un sótano como testigo, un hombre de ojos tristes vislumbró el ajedrez como un castillo habitado por reyes, damas, caballos y alfiles invisibles, custodiados por peones sonámbulos y torres que no duermen. Mientras en Buenos Aires, con fervor, un hombre de ojos que miran al infinito poetizó que Dios mueve al jugador y éste a la pieza. Ahora, yo solitaria, en el silencio de una ciudad sumergida, sobre mi cuadrícula de luces y de sombras, veo cómo el caballo traza una L movido por mi mano y relincha como una señal de la escritura de Dios, deseoso de que algún día
esta secreta partida pueda finalizar en tablas. Que también tiene que ver con la escritura, ¿no? También puede ser como nosotros somos como escritores, somos los jugadores Sí, también. sí. Y el lápiz es la ficha. ¿Escribes a mano o en máquina o en computadora? Realmente duré mucho tiempo escribiendo a mano, te contaba de mis libretas de poesía y de cuento, que no las conservé porque finalmente el papel se va dañando, se llena de hongos. Yo tengo problemas respiratorios y para mí los libros que huelen y que se vuelven amarillos, me toca salir de ellos. He salido muchísimos libros de mi biblioteca por esa razón. Entonces ahora trato de comprar libros de buen papel, aunque son muy caros, pero para que me duren más tiempo en mi biblioteca. Entonces, este libro, como te decía, yo lo quiero mucho. Te quiero leer un segundo texto, cortico, como Por todos los, supuesto. que también tiene una historia linda. Yo casi no salgo de mi casa, ¿no? Yo te decía, yo soy muy de adentro, no asisto a eventos, no hago que me inviten, no, nada. Ujú. Pero los libros se mueven solos, es una cosa increíble que me ha ocurrido. Este cuento, este mini cuento, lo seleccionó Luz Mari Giraldo para una antología del cuento en Colombia hace como 20 años, que salió en el Fondo de Cultura Económica, un tomo así grande. Y ahora me volvió a escribir Luz Mari que van a hacer una segunda edición de ese tomo. Yo me puse feliz. Dije, ay, qué maravilla. O sea, se mueven solos los textos. Poesía y ciencia. Mientras el emperador Adriano mira con dolor cómo su favorito Antino fulgura como estrella en el firmamento, en otro lugar, un astrónomo observa la misma estrella como el pasado remoto de una supernova. Mentiras, ese no es, qué pena. Ese no es el cuento que mandaste a la antología de cuentos. No, no, no. Pero igual es bueno. La metáfora de la ciencia y la literatura. No, no, espérate. Eh, Poesía y ciencia. Pues mientras lo vas buscando, también yo conozco a Luz Mari, Sí, precisamente es mi maestra en este momento de seminario en poesía y narrativa. Y Luz Mari, bueno, pues también tiene una larga trayectoria como escritora y docente. ¿Cómo es tu relación con ella? mira que no nos conocemos personalmente, aunque cuando yo hice la especialización en literatura semiótica, ella nos dio un seminario sobre la tejedora de coronas, pero pues, ¿qué se va a acordar de mí un curso de universidad con tantos estudiantes que ya Tantos, tienen? sí, Nada. tiene una cantidad. Entonces, en esas épocas yo era amiga de Fabio Jurado, otro maestro de las posgrados en literatura, y, y yo le daba mis libros a Fabio y me decía, déjame un libro para Luz Mari, allá en la Universidad Nacional en posgrados. Y bueno, yo dejé como 2 veces 2 libros a Luz Mari y ella seguramente los miró y eligió los textos, increíble, sin conocerme. Y así ha sido, no nos conocemos personalmente, pero en otra ocasión me pidió un cuento ya un poquito más largo eh, para una antología eh, en Eslovenia, en Eslovenia. Y, y bueno, ella seleccionó los primeros y la editora dijo cuáles quedaban. Y esa fue otra tremenda sorpresa porque quedó el mío en medio de grandes escritores de cuentos de Colombia. Entonces decía Luz Mari, uy, no, eso me van a echar piedra porque no puse a tal y a tal y a tal. Esto es así. Me La van a escritura echar. es una cosa de azar, diría yo, y de también de, no sé, de
no podría decir yo de gustos, sino de textos que emocionan o que conmueven o que dicen, este es. ¿Y tú has leído textos de ella también? Leo, no tengo ningún libro de ella, pero leo a veces lo que saca en Facebook. Eh, tengo es como de ensayo de ella y las selecciones de cuento colombiano que ha hecho en Colombia, pero no tengo ningún libro de ella. Bueno, El, entonces voy a el anotar libro, esa tarea para conseguirte uno, bueno, llevártelo. Labio se llama el cuento, el cuento de la antología de Luz María. Dice, cierto científico acostumbrado a poner en práctica sus conocimientos, tomó el astrolabio para medir la distancia entre sus éxtasis amorosos y los de su amante. Pudo comprobar que su amor era infinito, pues el solo contacto de los labios los enviaba directamente a las estrellas. El, Ese, el ese, astrolabio. ese es lo lírico que hace arder el pecho. Bien. Em, bueno, Nana, cuéntanos también, bueno, es que me quedó la duda ahí cuando dijiste que tengo que conseguir libros de buen papel. ¿Cuál sería el buen papel que tú consideras? No sé si ya, como sabes, de gramajes, de papel, papel bond, si blanco o, o No, papel. había uno que cuando yo publicaba mis primeros libros se llamaba, eh, que ya no sale, no recuerdo el nombre, que era muy bueno, pero había otro que se llamaba Edad Media. Creo que esa Edad Media todavía existe y como te digo, es un papel que pasan 30 años y no se amarilla, no huele a feo, etcétera. Este libro que es reciente es el de los elementos, Ujú. que lo editó Vargas Carreño, Ediciones Exilio, es un papel excelente también y no es costoso. Lo que no sé es cómo se llama. Yo ya no me he interesado por conocer el nombre de los papeles, sino que digo, bueno, que sea un buen papel, muéstrame cómo es el papel, etcétera. Pero lo ¿Sí? palpas, entonces tú sientes como que es gruesito, que... Claro, si es carrasposito, poroso y todo eso es malísimo. Mira, los libros baratos son de pésimo papel. Esos que valen 50, 40, 60, digamos en las grandes editoriales, Planeta, Random House, todo eso a los 2 años hay que botarlo. Pero Todos los comerciales, todos los libros que son muy del si tú comercio. compras libros en acantilado, acantilado, que es una editorial española, son libros bellísimos, las ediciones, el papel, los autores, los libros son bellísimos, son caros, pero son libros que uno los tiene aquí cerquita, son hermosos, ¿no? Para mí, además del contenido del texto del libro, es la forma, lo estético, cómo está hecho el libro, cómo es la impresión, todo eso para mí es supremamente importante. Me hubiera gustado ser editora. No, pero pues todavía puede serlo, o sea, aún te queda un cegar. No, ya no quieres ser editora, No, autoeditora. no, Bueno, ni eso, porque los últimos libros los he sacado en Amazon y Amazon es otra cosa. que, pero finalmente sí requiere tu autoedición, que tú, Son autoediciones, claro, son autoediciones. sí. Bien, ¿cuál sería entonces el siguiente libro después de El sabor del tiempo? Bueno, pero son muchos y a ver, no creo que alcancemos a... digamos que te voy a hablar de los más importantes para mí. Bien. Este es un libro importante que fue el segundo de minificción, que Ujú. se llama Casa Ciega y otras ficciones. Este lo publiqué en el año 98 o 2000. En el año 2000 en Editorial Magisterio en Bogotá, que tenía una colección de cuento y de poesía. Y entonces, este es mi primer libro de cuento.
tiene muy poquitas minificciones. Y ¿Cómo se llama? Recuérdame el nombre. Casa Ciega y otras ficciones, Listo. ¿sí? Sí. Entonces, ese también tiene su historia. Con los editores siempre hay historias, ¿no? Las editoriales. Y es que yo llevé el libro y, y lo leyeron los editores y les encantó y decían que no paraban de reír, que les había encantado, que lo iban a publicar, qué tal. Pasaron como 4 años, ¿Y no lo publicaron? no lo No. publicaban y no lo publicaban. Y entonces yo dije, esas dificultades, ¿sí? Son las que a Mm. veces, pero yo no me dejaba como apilanar por eso, sino yo buscaba otros caminos y yo decía, pues si me toca editarlos a mí lo hago, no me importa, no me Ujú, importa invertir el dinero, porque para mí era una emoción el objeto libro, ujú, esto. ujú. Y entonces este salió una edición muy linda eh, y al fin salió. Y entonces ¿Con esa editorial u otra? oído con magisterio, Ah, magisterio. Inclusive todavía a veces encuentro este libro en mercado, no, ¿cómo se llama? En Buscalibre. Me extraño porque yo digo después de 20 años que exista como así, si a mí ejemplares. no me dan regalías y por allá lo vi también en Estados Unidos. Ah, Y eso claro. uno sabe a dónde van los libros en Mm, manos de los autores. Eso ocurre también. mm. Y ahí es un tema también de la piratería, Sí, como que, más que hoy, más hoy en día. A ver, otro. de ahí nos quieres compartir un texto. Esos La casa son, sí sí, ese cuento, es de cuentos un poquito más largos, ¿sí? pero hay cuento corto y hay minificciones. Te leo uno cortico, ¿sí? Por Bien, tiempo. bien. Eh, que es un libro un poco oscuro, que inclusive las personas que escribieron la contraportada quedaron asustadas del libro. Y cuando yo leí la reseña de ellos, yo quedé asustadísima, más que ellos. Yo escribí eso así de terrible. Bueno, mmm, bueno, uno medianamente, La casa ciega, el que tiene el El nombre del título. libro. Bien. Vivía en una casa sin puertas ni ventanas. Las habitaciones eran grandes y comunicadas entre sí por pasadizos estrechos, convertidos en galerías de extrañas pinturas. La casa tenía luz propia. Nunca supieron de dónde provenía. Lo cierto era que se notaba el día y la noche por la variedad de sombras, rayos y penumbras que se proyectaban sobre los muros, disfrutando así de menguantes y crecientes veranos e inviernos que también se sucedían con la regularidad de campos y ciudades. Necesito agua. Tranquila. Y llegó mi gata. Como no tenía memoria ni recuerdos, jamás extrañó presencias ni lugares. En realidad aquella casa era como una hendidura en el tiempo y en el espacio, dotada de naturaleza en su interior, pues los jardines y las plantas crecían vigorosos. Los únicos animales que la habitaban eran mariposas y cierta clase de pájaros que dormían entre las estanterías de armarios y alacenas. Sin embargo, había un ruido que le sobresaltaba. Era como si todos los muros, como si por todos los muros anduviesen escuadrones de seres desconocidos que hacían sus marchas entre las 9 y 10 horas de los días impares. El ruido fue creciendo con el tiempo. Con las vibraciones apareció una grieta muy sutil en una de las habitaciones, como esas arrugas que se van formando sin percibirse hasta que un día el espejo las muestra profundas y peligrosas. Poco a poco la luz externa fue colándose por entre la grieta hasta que se formó una puerta. La casa fue violada e inundada por otra luz, otra atmósfera, otros seres. Irrumpió el escuadrón y hallaron a todos los pájaros ciegos estrellándose contra las paredes, las mariposas marchitas y un cuerpo
con todo su futuro escrito en las paredes. La casa ciega. Ay, eso también me trajo a memoria Casa Tomada de Cortázar. Un poco ahí como los espantos en la... Lo que hay afuera, lo que hay afuera de la casa. Bueno, Diana, tú me dirás. Pues entonces, si quieres, avancemos a las más recientes obras que tienes publicadas, que dices que, bueno, que ahora, no, mentiras, no podemos avanzar en esa hasta no poder leer algo de La piel de los teclados, que es el Premio Nacional de Poesía Ciro Medina del 2008. Entonces, pues que nos... Ciro Mendía. Sí, Ciro Mendía, sí, gracias por la corrección. Bueno, entonces también, ¿cómo fue el proceso con este libro? Como esos desafíos. Tiene su historia también. Pero es chévere que los libros tengan su historia con lo exterior, digamos, con el mundo exterior, aparte del mundo interior, ¿cierto? Bien. Pero, Ana, no lo tengo por acá, tengo ese el orden de otros días. Yo tengo el libro y Si quieres, podré. es uno. A ver, hay uno, no lo tengo por aquí cerquita. Ese libro tiene varias partes. Sí, que me llama la atención también que son poemas que no tienen título o más bien como que pertenecen a una serie. Le No, pones un capítulo y luego... son poemas sin títulos, pero están distribuidos temáticamente como en unas partes, en unos capítulos. Sí. Creo que el primero es sobre la ciudad, el segundo creo que es sobre la escritura, luego sobre mujeres. Y tienes, a mí me llamó la atención las ceremonias del tiempo. A ver, por favor, me A, recuerdas. a mí me llamó la atención ese capítulo y aquí un poema que se llama, bueno, dice, un paisaje de dudas es el tiempo. Las arenas de hoy no guardan la semejanza con el ayer, que reunidas suelen ser el conjunto de todos los instantes. La fina arena entra en mis ojos, esa persistencia del deseo y la mente no deja ver la pequeña rama que florece en el café de una tarde. Cuando las voces adquieren el tono de la confesión ante la inmanencia secreta del porvenir. El reino del encuentro yace en la onda que se dibuja sobre las crestas de los médanos tocados por el sol. El goce es su único imperativo antes de la devastación del viento, antes de las certezas que anteceden la muerte. Entonces, ¿qué sentido tiene desperdiciar la sangre en faenas inútiles, en acumulación de bisutería y abrazos al vacío? ¿Recuerdas ese Sí, claro. tremendo? Por ejemplo, aquí vendría también esta pregunta de cuáles son esas grandes temáticas que también te movilizan a lo largo de tu escritura. Y yo alcanzo a identificar en tu obra, aunque lo poco que tengo acá es como una de esas puede ser el tiempo. Sí, así es. El tiempo, la existencia, la muerte, el amor por ahí entreverado no es tan evidente. Las ciudades, la existencia, digamos, en su totalidad, ¿no? Por eso a veces los libros se tornan un poco filosóficos, llenos de preguntas, de reflexiones. Y los epígrafos tienen que ver con filósofos. Eh, es como ese, digamos, esa es como la temática y el tono que yo he visto que he desarrollado en mis libros de poemas, como en ese sentido.
Bueno, ya entonces ahora sí cuéntanos la historia con este libro. ¿Cómo llegó a ser Premio Nacional de Poesía? Bueno, como todos, me puse a escribir otro libro de poesía y pensé, yo nunca planifico nada de lo que escribo. No. Yo en algún texto lo menciono y me sorprendió encontrar en Cortázar, en el cuento y sus alrededores, creo, una imagen muy bella que él comenta que a mí me ocurre exactamente lo mismo. Él habla de una madeja interna y yo sin haber leído el texto de Cortázar, ya son como las coincidencias que hay en la Ujú. escritura. Yo también lo llamo la madeja interna porque yo es como si tuviera una madeja que se va formando con el tiempo en el inconsciente seguramente, y llega un día en que yo tomo la punta de la madeja y la saco, y sale así, ¡tum! Y a veces se enreda, ¿sí? Como cuando uno teje. Sí. Entonces no puede quitar el nudo, entonces mejor, chao, y empecemos otra cosa. Cortázar dice también eso, ¿no? Que él saca una hebra y ¡fum! No sabe en qué va a terminar el cuento, no sabe cómo lo va a estructurar, no es así, ¡fum! No, no con todo se puede hacer eso, ¿no? Obviamente con todos los cuentos. Entonces, fue como eso que siempre me ocurre cuando escribo los libros y cuando ya lo vi terminado y bueno, ahí estaba, y entonces lo llevé a la universidad porque en ese momento ya estaban empezando a publicar libros de literatura para profesores. Ujú. Y yo lo llevé. Y la persona que estaba encargada de la editorial de las ediciones lo mandó no sé a quién, a unos pares en Bogotá, quién sabe quiénes serían, y me lo devolvió de una manera irrespetuosa y agresiva. Y me dijo, no, 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 eso no, eso no, eso, los jurados dijeron que, los lectores dijeron que no, que eso no servía, eso no tenía contexto. Tom, así, así. Y yo digo que esto en una universidad, hola, qué tristeza. No estoy hablando de la universidad, estoy hablando de una persona que estaba encargada de eso. Y entonces, bueno, yo dije, bueno, me dio rabia y dolor porque Claro, esas son las desilusiones también. Uy. entonces un gran amigo que yo tengo, Gabriel Arturo Castro, un gran poeta, un gran ensayista, los mejores ensayistas de Colombia que murió hace poco, un ser entrañable, sinceramente. Ujú. Me dijo, miren, Anita, te mando esta dirección, hay una convocatoria para libro de poesía en Antioquia, el premio Ciro Mendía, te lo recomiendo porque es el único premio en Colombia que no está mañado. Me dijo eso. Y yo siempre he desconfiado de los concursos y por eso no mando libros casi ni nada. Pero estaba yo como con ese dolor y dije, pues lo voy a mandar, lo voy a mandar y ganó, yo no podía creer, ganó el premio. Entonces, cuando me dieron el premio, que fui allá a Medellín a recibirlo, fui a investigaciones y le dije al director, le dije, mire, me negaron la publicación de este libro aquí en la U, pero es premio nacional, ahora sí me lo publica. Y ahí, y ahí mismo llamó a la persona encargada de las ediciones y le dijo, me publica ese libro de Nana ya. Entonces son todas esas cosas como que uno dice, eh, sí, unas de cal y otras de arena, ¿no? Así es la vida, pero ¿Y, bien. y ese premio de qué constaba? No, es un premio chiquito, digamos que ese premio es el reconocimiento. Creo que fueron como 2 millones y en el viaje gasté 1 millón en ir a recibir el premio. Ni siquiera la publicación. No, solamente un reconocimiento. Pero lo valioso es eso, que es un premio honesto, porque fue harta gente la que participó y yo quedé súper sorprendida porque ya pues como es la vida. Bueno, por acá hay otro texto que me gustaría leer de este libro, que también aquí están ya marcaditos. Mm, que tiene que ver con la comunicación. Tú inicialmente dices como entraste precisamente
a esa área, ¿no? Como en la docencia. Sí, Y este poema dice, hablar o callar, escribir o guardar silencio. He ahí el dilema. Las palabras pueden ser sogas implacables o arroyos en donde hace sus abluciones el amor. Hablar a las paredes y escuchar los ecos como una burla, como una lección para las bocas necias que dejan desbordar la verdad por su ranura. Hablar hasta exorcizar los demonios interiores, como en la fábula de la niñez que suelta por su boca sapos y culebras, según la exaltación de las pasiones, hasta que adentro solo reine el vacío o la insensatez de los deseos. Callar como un monje estoico que almacena el dolor y en recompensa gana la buena mirada o la aceptación de un mundo lleno de estigmas y premisas. Confesar con un artificio de tinta o de grafito o con una máquina que espera el teclado del alma y lo guarda en la memoria sin reclamos, como un laboratorio o una expiación de sentimientos contrariados. Escribir o callar, tal vez callar. Bueno, es de los poemas que me encantan también leer de Nana y que me gracias. inspiran. Bueno, si quieres, entonces pasemos a este. También tengo por acá el orden de otros días. No sé si lo tienes también. Sí está por acá, sí, que también lo publicó la universidad. Yo estoy muy agradecida con ese apoyo de la universidad en los últimos años de haber publicado 5 libros míos. Para mí eso es, esto me preguntabas de los buenos recuerdos que tengo de haber sido profesora de la UPTC y ese es uno indudablemente, la publicación de los libros de poesía y de cuento. Porque finalmente es muy difícil uno autopublicarse. Sí, sí. Sí. Bueno, De aquí, ¿cuál nos quieres compartir? o si quieres leer, para no estar leyendo yo solamente. ¿Sí? ¿Te parece Claro, bien? claro, claro. Bueno, hace poco me leí un libro que fue muy chistoso, que quiero mostrártelo. Este se llama Love. Ay, no se ve. Bueno, Love. No, Love de Miguel Ángel Manrique, y entonces él tiene un personaje que se llama Love, y este personaje es una chica y tiene una obsesión con el número 7, y entonces hace 7 poemas sobre el 7, entonces describe dónde aparece el 7, y tú tienes un poema aquí del 7, entonces bueno, quería como también bueno, eh, y leerlo. Un aleteo acaba de pasar por la concavidad de la estancia en la presencia inefable de aquellos que en la ebriedad del silencio marcharon hacia campos de siempre vivas. Son ellos, su aliento, como la tibieza de una huella sobre el cristal o la madera, se desvanece ante mis ojos incrédulos. Y ahí está. Tienes como poemas, bueno, que los marcas como poema 1, poema 4, poema 5, poema 7. Y bueno, ¿qué sucede con los títulos? Porque, por ejemplo, el anterior no tiene títulos. ¿Y por qué a este le decides poner números? ¿Cómo es? falta un fragmento de este poema, el final. Ah, bueno. No sé si. Ah, sí, porque está en la siguiente página. Perdón. Pues leámoslo otra vez. 7. Un aleteo acaba de pasar por la concavidad de la estancia, en la presencia inefable de aquellos que en la ebriedad del silencio marcharon hacia campos de siempre vivas. Son ellos, su aliento como la tibieza de una huella sobre el cristal o la madera, se desvanece ante mis ojos incrédulos. Sus imágenes deambulan por mi memoria con un rumor que aromatiza sus vestidos de bruma y hunde sus leves cuchillos cuando abro las puertas y no hay nadie.
Bueno, eh, el número, mi gata está que me mira y me mira y me mira. Para la comida. Comida. No, hay muchos libros que no tienen títulos porque me parece a veces que los títulos a veces condicionan el texto cuando no hay un juego simbólico, metafórico, en fin, ¿sí? Ujú. Me parece que un poema sin título es igual a un cuadro sin título. Cuando uno ve los cuadros con título lo condiciona. Es mejor abierto, ¿sí? Entonces este simplemente le puse números porque si no le hubiera puesto números, o se hubiera pensado que es poema largo, ¿sí? Ujú. Y no es un poema largo. Hay otros libros que solamente le pongo una estrellita cuando inicia cada poema, pero hay otros libros que sí tienen títulos en la poesía, ¿no? Es como por ahí, por ese lado, Diana. Aquí está Animales Rotos. Sí, es otro libro que quiero mucho a pesar de lo brutal que es, pero no lo tengo a la mano. Bueno, yo también tengo aquí unos textos ya marcados. A ver, Diana. Pero también cuéntanos inicialmente la historia con este libro. Bueno, mm, Ya estos sí tienen títulos. sí, eh, tiene que ver con mi sensibilidad y tiene que ver con el amor por los animales y tiene que ver con el dolor dolor de los animales, Ujú. del sufrimiento que le infligimos a los animales en todas las épocas. Pero también el libro habla de todos los animales, los humanos también, y los no humanos. Ujú. Estamos rotos. ¿Quién en la vida no ha estado roto algún momento? Que tire la primera piedra. Claro. Es eso, y es brutal, y varias personas lo han leído, y todo el mundo hace así, porque es muy duro, pero a mí me parece muy bello precisamente por esa brutalidad que yo narro que cometemos con los animales y con las personas. Y, bueno, y ahí, ¿qué piensas, por ejemplo, de esta ley que se aprobó recientemente, la ley Ángel? No, pues yo Cuéntame. la vi por Facebook, la ley Ángeles. La ley Ángel. Ángel en honor a un perrito que se Pues, llama Ángel, pues muy que se linda, llamó pero porque ya murió. ojalá se cumpliera, Mm. porque uno ve el maltrato de los animales a diario y nadie hace nada, y a los policías no les importa. Y por ejemplo en Facebook hay una jauría de miserables que suben videos eh, mm, aparentando que salvan perros y gatos, y lo que hacen es hacer videos para ganar likes y plata a punta de sufrimiento de los animalitos. Y yo he puesto las citas en Facebook de que eso es maltrato animal y dicen no, en el video no se ve que los estén maltratando. Gente, perdón la palabra, bruta, porque no sabe mirar el video y no sabe lo que hay detrás del video. O sea, están listos al lado de una carretera, de una autopista, para encontrar un gatico malherido y muriéndose de hambre y herido y todo. Y están listos con la cámara. Son videos preparados. Y es gente miserable. Bueno, lo que medio decente, entre comillas, a veces puede ver uno por Facebook. Me imagino en la red, eso debe ser brutal, la cantidad de psicópatas y miserables que gozan con el El martirio. sufrimiento. Sí. Entonces, ojalá esa ley funcionara, pero conociendo cómo es nuestro país en ese sentido, si con la gente, con los seres humanos, no se hace justicia ni se respeta la ley, lo Mm. estamos viviendo estos días, menos con los animales. Pues esa ley precisamente dice que se aumentan las sanciones,
las penalizaciones para quienes se encuentren cometiendo un acto violento, un maltrato Ojalá, animal. Porque hasta el momento no lo hay. Entonces es como alguien pone una denuncia de que están maltratando al animal, pero no, como no hay una regulación en eso, es como no, no surte efecto una denuncia. claro. Bueno, esa ley busca eso, pero hasta ahora la va a sancionar o entra en sanción para la presidencia. Por ahora la aprobó la Cámara de Representantes. Ojalá. Tienes aquí este poema tremendo que se llama Rotas. Ujú. Y wow, bueno, me voy a preparar así como... ¿Me corriges si lo leo bien? El primer nombre que tienes acá, Simón de Beauvoir. 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 Simón de Beauvoir. Beauvoir escribió un monólogo sobre una mujer rota, encindada en las cavidades más íntimas del cuerpo y la razón. ¿Acaso en alguna coordenada de la existencia una mujer se expone como una hoja marchita y mancillada y sin que nadie lo perciba hace un monólogo ante el espejo o sin espejo para decir en un grito ahogado, estoy harta, 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 harta? Rotas en un mundo despiadado. La vaca, la loba, la gallina, la jirafa, la mamá elefante, la perra que sangra con su herida por las calles y es mirada con asco y con vergüenza, la mujer con su cicatriz que no termina de cerrar y en menguante la entran por esa línea de piel gruesa, los parásitos, los besos ajenos, las preguntas. No quiero ser mujer de porcelana fina si al final del día recojo mis fragmentos uno a uno y me disponen en la repisa de las muñecas rotas. Diana, ¿podemos hacer una pausita para darle la comida a mi gatito? Por supuesto, vamos entonces a poner esta canción que tú mencionaste que te gusta. Bueno. Entonces la vamos a ir escuchando. ¿Quieren agua? ¿Allá? ¿Sí?
Bueno, ya. Tengo a preguntar, ¿tú estás haciendo posgrado en escrituras creativas? ¿Sí? ¿En Bogotá? Ay, qué bien, la felicito. Chévere. Sí, 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 sí. Es una canción de amor bellísima. Es una canción de amor bellísima. Bueno, aquí regresamos después de escuchar esta bella canción. Bueno, cuéntanos un poco sobre este tema, Tamali Mac, que bueno, está en la interpretación de Sergi Nicole. Bueno, cuéntanos ahí cómo, por qué te inspira esa canción. Mm, Bueno, no hablaría yo de inspiración, sino me emociona profundamente. A pesar de que está, creo que es turco el idioma, a mí me ocurre con la música y las canciones que son en otro idioma que yo no conozco, pero la interpretación y la música me conmueve profundamente y yo digo, ahí tiene que haber algo y me gustaría saber qué es, por qué siento lo que siento. Entonces empecé a buscarla, a ver si había otro intérprete o mejor, la traducción en español de esa canción. Y me encontré, creo que es con el cantante original, que es un cantante turco que la canta bellísima, bellísima en español o en traducción, en fin. Es una canción amorosa, es la declaración de amor de un hombre hacia una mujer, pues que la ama infinitamente y la tiene a su lado y es como eso que tiene el amor que ahora ya casi no se encuentra. Es un sentimiento supremamente profundo hacia otra persona, pero también es la intención del tono de la canción, ¿no? Ujú. Tamali Mac es algo así como que siempre te tengo a mi lado o algo así, no recuerdo exactamente la traducción, pero no es que me inspire, sino me emociona profundamente. Creo Sí. que la emoción también es parte de la inspiración, ¿no? Pero en este caso no es para escribir, sino para sentirla. Bueno, pues muchísimas gracias también por compartirnos, porque a nosotros en Urdimbre Radio nos encanta también pues saber cuáles son los referentes musicales de nuestros invitados, invitadas, y con eso, bueno, también sabemos por dónde, bueno, cómo programar la música, y en Urdimbre también tenemos bastantes franjas musicales muy diversas en distintos idiomas, distintos géneros. Por ejemplo, hay una franja de músicas del mundo, que esa Qué bien. es mañana jueves, por ejemplo.
Y bueno, así, esa por ejemplo entraría entre esa programación de las músicas del mundo. Nos quedamos en el libro de Animales Rotos, entonces, bueno, y ahí está un gato precisamente en la portada, que, Sí, ay, no se ve. Bueno, ya nos sí, sí. estuviste hablando de este libro. Em, Ahora sí, si quieres avanzamos a los nuevos. Sé que también tienes pues más cosas y bueno, el tiempo se nos va acabando. Entonces, estos recientes libros que tú publicaste, que nos quieres presentar, entonces está la Clepsidra y el Eco. Cuéntanos sobre ese primero, de qué trata ese libro, cómo va, y si nos quieres Eh, compartir algún fragmento. de atrás hacia adelante es este de memorias Del que Oasis. Ah, bien. tenía, Entonces empecemos tenía con ese. otra carátula que Ujú, era un tejadito de las casas de barro de Boyacá, ¿sí? ujú. Y después mi hermano me dio la sorpresa, como él maneja muy bien todo lo de Amazon, me dio la sorpresa con una segunda edición y puso esta carátula y esa soy yo de niña, Ah, la nanita, la nanita de 8 años. felicidades. Bien. Entonces, se llama Memorias del Oasis, pero no son unas memorias típicas y tradicionales que empieza la gente contando su infancia y en fin, sino que es una memoria de Tunja. De Digamos que cómo el personaje cambia el central es entorno. Tunja. Eh, digamos, mi infancia y la de mi familia, mis hermanos, abuelos, padres, etcétera, universidad, en el contexto de Tunja. Entonces es un homenaje a la ciudad realmente, a través de las décadas que se puede uno encontrar. La gente que es de Tunja seguramente si lee estas pequeñas, no son memorias, son como testimonios y un homenaje a Tunja, encontrará varias cosas que son comunes, pues gente de mi generación, ¿no? Porque hay cosas que ya han pasado y que ni siquiera existen en la ciudad. Eh, Memorias del Oasis. Luego, mmm, Pero léenos un fragmento, por favor, de ese, ya que lo bueno, presentaste. bueno, Como también desde ahí planteas el espacio, los una espacios de cosa, una ciudad. eh, un fragmento de infancia, ¿no? Los juguetes. Bueno, Eh, los juegos, bueno, me gustaba jugar a las canicas con mi hermano Henry Antonio, que me llevaba 2 años, y al fútbol con mi hermano Jaime, al que le llevo 3. En el corredor de entrada de una de las casas de infancia, deporte del que luego desde la adolescencia tomé distancia. Casi no recuerdo haber jugado a las muñecas, con excepción de una gordita de caucho que me regalaron en una Navidad. También un Bambi con su hijito que aún conservo. Me encantaba el olor de los juguetes de esa época. Por aquí lo tengo, ahí en la edad que tiene. Eh, Como eran de un material tan blando, traían incorporado un pito y se les apretaba para que sonaran. Me gustaba leerle en voz alta a mi hermano menor los cuentos de las cartillas de primaria. Creo que allí nació nuestro gusto mutuo por los libros y la escritura. Ahora, más notable en él que en mí por los numerosos libros que ha publicado, entre ellos uno de temática similar al presente, que me permite citar eventualmente a objeto, con el objeto de mostrar otra perspectiva del relato. Este libro fue escrito a 3 manos, ¿sí? Tiene unos pies de página que son anécdotas y relatos de mi hermano Toñito, murió apenas hace 3 años, y también de mi hermano Jaime.
Entonces, por eso digo que es un libro escrito a tres manos y está lleno de notas a pie de página, tanto de las anécdotas como de eventos políticos, culturales y sociales que se han desarrollado no solamente en Tunja, sino a nivel nacional y mundial, ¿no? El libro tiene eso, es una mirada desde lo local, pero también hacia afuera, hacia el mundo y hacia el país. Este libro en los pies de página son de específicamente que ellos escriben eso. Ellos Sí. escriben los pies de página. Yo hago alusión a algo, entonces hay una nota a pie de página que amplía lo que yo estoy diciendo y hablan ellos. O sea que lo vienes escribiendo desde hace mucho. No, no, hace poquito lo escribí como en unos 3 meses tal vez. Y lo hice porque mi hermano se iba a morir. Mm. Entonces yo le dije a mi otro hermano, yo quiero sacar un cuadernillo, una plaqueta para Toño, que fue mi hermano que murió. Y el libro se agrandó porque lo escribimos los tres y lo pudo conocer antes de irse este libro mi hermano Toño, que es una persona bien importante para mí. Y murió hace 3 años. Sí. Entonces, hace 3 años más o menos estabas escribiéndolo. Y en ese proceso era como él también te relataba cosas o más bien escribía. Yo le pedí al que me escribiera anécdotas de infancia y de juventud, porque él era músico. Entonces escribió unas cosas muy simpáticas, un buen humor que tenía. No le conocía la escritura, nunca, nunca, y eso lo escribió perfecto. Normas ortográficas, ritmo, el léxico. O sea, me sorprendió increíblemente porque yo nunca le había leído nada a él. Él no escribía, pero eso fue increíblemente. Ahí está el registro. Bien. Y lo podemos conseguir entonces por Amazon. Por Amazon. Nos llega impreso a la casa. Sí. Bueno, entonces el siguiente que viene en la presentación de los recientes, las obras recientes, ahí sí entraría La, la clepsidra. la clepsidra y el eco. Y ese Bueno, es, este es un libro que fue el resultado, o digamos lo que yo tenía que entregar a la alcaldía como el apoyo económico a un estímulo que se llamaba Vida y Obra. bien, Y sí, entonces sí lo yo leímos. aproveché, yo aproveché que a esto debo reconocer que Ángela Briceño me ayudó muchísimo en la elaboración de toda esa parafernalia espantosa y kafkiana que es participar en una convocatoria. Todo lo que hay que hacer de formato y todo eso espantosísimo, ella me ayudó. Y entonces yo dije, pues voy a aprovechar la oportunidad de otra manera, pues hubiera sido un poco costoso sacarlo por mi cuenta. ¿Ella fue tu Eh, estudiante? Perdón, hago ahí el paréntesis. no, nos conocimos hace poco realmente con Angelita. Y entonces yo dije, no, pues lo que voy a hacer es que voy a hacer una antología personal de todos mis libros que está aquí. Mm, Cuento y poesía. Todo una está ahí. recopilación. El relato testimonial eh, de, Lo que a nos ver, hablabas ahorita. el testimonial de la estancia en Tunja, ¿no? Uh-huh. Eh, y de toda mi experiencia con la literatura, el cine, la filosofía, la UPTC, todo está ahí en este libro que se llama La clepsidra y el eco. ¿Y cuántas páginas tiene? Estos últimos libros son cortitos. Este tiene 345 páginas y además tiene un álbum fotográfico. No sé si se alcanza a ver algo ahí. Sí. Tiene fotografías de todas las épocas, pues de mi familia, de amigos,
de Tunja, un álbum de familia, digamos, y de la ciudad, de mis experiencias como escritora en otros países. Bueno, en fin, son libros que digo yo, son como mis archivos personales, estos libros. Bueno, ¿cómo es el tema también de decir, bueno, voy a reunir toda mi obra? ¿Hiciste una selección o dijiste como, por ejemplo, en ese libro están todos los poemas de Animales Rotos No, o una selección? ha sido grandísimo el libro, no una selección de cada libro. Te quiero leer la contraportada, ¿sí? Listo. Los elementos que van a encontrar los lectores en este libro están relacionados con mi profesión como docente universitaria y como escritora. Este ejercicio también podría considerarse como una especie de espejo y confrontación con ese alter ego que nos acompaña no solo como un artificio literario, sino además como una compañía, una brújula que en conjunción con la clepsidra me han dado de beber, me ha dado de beber en mis travesías no exentas de desiertos, satisfaciendo así las diferentes formas de sed que nos acompañan a los seres humanos. Y pues tiene que ver con la memoria, ¿no? Estos últimos libros tienen que ver mucho con la memoria. Bueno, y el siguiente sería Academia y Escritura. Que este sí es el último, Academia de Escritura, que también es una compilación. Nunca lo pensé cuando estuve en la universidad, porque ni siquiera era consciente de lo que había escrito en la universidad para publicar revistas. Esas cosas las va olvidando uno, ¿sí? Y entonces ahora que estoy vacaciones, desde el año pasado, eh, yo me acordé de todo eso que yo había publicado y empecé a buscarlo, porque esto tiene textos de 20 años y más, artículos, informes de investigación, reseñas, ensayos, eh, todo lo que hice en la UPTC a nivel académico. Y entonces, pues armé el libro y yo me sorprendí que saliera con tantas páginas porque yo no tenía conciencia de todo eso que había escrito. Y es una buena compilación porque, a ver, el primer capítulo se llama Diálogo entre filosofía y literatura, que son dos artículos con el tema del poder, Ujú. aparte de algunas teorías de Foucault, en dos obras, una de Eduardo Galeano y otra de Gabriela Aguilera, que es una escritora chilena que escribe súper bien. Uy, yo no la he leído, la voy a anotar ahí como referente. Aguilera, que escribió un libro sobre una cárcel en Chile, en Santiago, Ujú. que se llama San Michel. Lo escribe, son capítulos muy cortos también, como es una micronovela, ella me dijo, es una micronovela excelente. También varios artículos sobre cine y pensamiento, una relación peligrosa para la educación actual, cine y pensamiento. Y luego vienen narrativas pedagógicas en donde hablo de la pedagogía, del docente universitario, del cine y el blog en la enseñanza de las humanidades, de investigaciones que hice sobre producción de texto y lectura con estudiantes. Y otro capítulo que se llama Leer para interpretar y escribir, que es sobre lecturas, ¿no? De Octavio Paz, sobre la ciudad, sobre un estudio que hice sobre el minicuento en Colombia, el pozo y el péndulo de Poe, y otros ensayitos y artículos, algunos pocos que son inéditos, Ujú. y por último, reseñas que he hecho a libros de escritores y escritoras eh, cercanos y no tan cercanos. Entonces, el libro salió grande, 400 páginas. Yeah. Y, uy, quedé ahí como muy emocionada. Yo necesito leer ese libro. Con ese, por ejemplo, ese capítulo de leer también para escribir el que acabas de mencionar.
para escribir, sí. ¿Quieres Leo, leernos algún texto? ah, te leo la contraportada porque son textos largos. Bueno, bueno, bien. O no sé si parte del prefacio. Sí, por supuesto. Yo estoy aquí como emocionada de que todo lo que nos puedas compartir, porque hasta yo me siento aquí en un seminario contigo. Te leo un fragmento del prefacio y cortico porque ya creo que ya estamos sobre el tiempo. Bien. Dice, el mundo de la educación se ha complejizado en los conceptos, las teorías, las perspectivas, las corrientes y tendencias que en los últimos años han permeado las instituciones educativas desde el nivel primario hasta el ámbito de las universidades. La necesidad de cambio y rupturas con la tradición día a día abre caminos y rutas en concordancia con las demandas del proceso educativo a partir de una reflexión desde las prácticas que involucran los currículos, las identidades culturales, la introducción de las nuevas tecnologías, la inclusión, las correlaciones entre la triada educación, pedagogía y didáctica, atravesadas por un sistema de investigación que permita la reflexividad y la construcción de teorías y prácticas pedagógicas que busquen recuperar o reconstruir un sentido humanista y crítico para las colectividades y nuevas generaciones responsables de un futuro mejor. El docente cumple un rol trascendental en la formación de los estudiantes como profesional de la educación, persona y ser humano que enseña con el ejemplo. Ese rol comprende varios saberes que se ven reflejados no solamente en el aula de clase, sino fuera de ellas. La comunicación en la educación es un elemento indispensable y sustancial para el desarrollo de las teorías educativas y los cambios en los procesos. Ahí, ahí digo más. Uy, bueno, Nana, muchísimas gracias. Gracias por este tiempo, por todo lo que nos has compartido, sobre todo tu dedicación en tu obra, en tu escritura. A mí me fascinó, algo que me llevo de ti es como que tú digas, este libro es muy bueno, este libro es bueno, esta recopilación es, o sea, como tú misma diciendo, lo que hice está muy bien. Y lo trabajé y lo luché y me gustó también, porque a veces nos han dicho eso, ¿no? Como, ¿por qué tenemos que darnos flores en nuestras propias cosas? Pero ¿por qué no? Finalmente es como, si Claro. es nuestro trabajo y tenemos que sentirnos orgullosos, orgullosas de eso que creamos. Y la última pregunta, sí, que no quiero que te vayas sin que me contestes, ¿cuál es tu ritual de escritura? ¿Tienes algún, qué tienes en tu escritorio cuando comienzas a escribir? ¿Todavía si escribes a mano o si algunas cosas a mano, otras con notas de voz o solo en el computador? Bueno, no sé qué libro te acompaña también mientras estás escribiendo, ¿cómo lo haces? Yo quisiera como tener también Eh, esa intimidad de tu escritura. bueno, no tengo casi rituales. Siempre me acompaña la música, eso sí. Mm, tengo libros en el escritorio, pero no necesariamente tienen que ver con lo que estoy escribiendo, o a veces sí, cuando son digamos, eh, acontecimientos históricos para precisarlos mejor. Claro. Eh, eh, hago así escrituras corticas en cuadernos de cosas que subrayo en los libros y que después las creo, las amplío, las recreo, todo ese proceso de escritura que es coger una semilla y hacerla crecer y ponerle otro contexto Mm. y parodiarla y ponerle humor o ironía, etcétera, que es lo que hago yo con lo que escribo. Eh, no, antes escribía muchos años, muchos a mano en libretas, después con la máquina de escribir que todavía la tengo por aquí, una Olivetti chiquitica divina. Después el computador, no volví a escribir a mano casi, solamente como las ¿Notas? noticas pequeñas en los cuadernos. Mm, no, no tengo así cosas especiales de rituales y eso para escribir, no. Por ejemplo, en los poemas, si te llega de repente un verso, una imagen, algo, y que dónde la apuntas, cómo haces. Pues había épocas como hacen la mayoría de los escritores de escribir en papelitos, en la servilleta, en la libretica y rasguñar la idea chiquitica.
pero primero como que nace la imagen. Ujú. Para un libro o para un poema o para un cuento, primero está la imagen. Eso sí lo tengo muy claro. Una imagen. Y a partir de esa imagen Se sale la despliega. historia. Sale la historia, sí. Bueno, Nana, muchísimas gracias. Ahora sí te soltamos a que puedas Sí. compartir con tu gato, con tus, bueno, con tu familia. Gracias por este tiempo que nos dedicaste. Yo admiro mucho tu labor. También soy una lectora tuya. Ya, por ejemplo, dije, uy, no, me falta leer un montón de ti y necesito conseguir esos libros. Y bueno, ahí invitamos también a la audiencia que puedan conseguir los libros de Nana Rodríguez Romero, que puedan también eh, ahí como escudriñar más su obra, deleitarse con su poesía, con sus microficciones, también con sus artículos, bueno, que también nos enseñan porque sigues enseñando, o sea, de hecho, ahí como que tu escritura quedó como esa pedagogía, ¿no? No es solamente que estés ahí en el salón con 40 estudiantes, sino tus libros quedaron como esa pedagogía. Entonces, bueno, admirada de todo este proceso creativo que vienes teniendo y te deseamos pues también mucho éxito por ejemplo, en estas obras, que también las puedas pues dar a conocer más. Este es como el propósito también de este programa, conocer a cada una de las artistas, los que están precisamente construyendo cada paso a paso también su obra y hilar las historias también detrás de cada obra. Y bueno, que esperamos que también este programa pues lo puedan visibilizar más personas. Aquí queda en una transmisión de Facebook y también en YouTube. Y bueno, ahí estaremos también en contacto con más cosas que quizás en un futuro también nos quieras compartir. Y bienvenida siempre a Urdimbre Radio, la emisora del nuevo tejido cultural que emitimos desde Tibasosa. Gracias, Diana. Yo también quiero felicitarte y reconocer el trabajo que estás haciendo a través de la radio, el trabajo de investigación y de entrevista y de conversación con las escritoras de acá, de la ciudad pues, de Boyacá, pues que creo que no se ha hecho mucho a través de la radio, ¿no? Eh, que yo sepa, que yo sepa porque se hacen otro tipo de cosas a través de la radio, pero esto me parece bien importante porque, como te decía, uno ha oído hablar de la gente o muchas veces no la conoce. Yo estoy muy sorprendida la cantidad de escritoras y escritores que han nacido en Boyacá y que no conozco. Por eso te contaba que vi el programa de Ross y de Tania, y es una manera de conocer a la gente, quiénes Qué son, bonito. qué hacen, cómo escriben, en fin. Me parece buenísima la idea de este programa. Diana, te felicito. Muchísimas gracias, Nana. Eso también me llena el alma. Bueno, continuamos entonces adelante con este proceso. Bueno, feliz noche y a todos nuestros oyentes también sigan conectados con la programación de los 100.6 FM. A continuación viene Sony Salsita, música en alemán, la música romántica en español y en inglés. Y mañana también estaremos ruraleando desde las 5 de la mañana con la música campesina, la música carranguera. Así que, bueno, recomiéndenos también que nos pueden escuchar a través de www.urdinresradio.com y nos veremos en otra rueca o el próximo miércoles. Entonces, feliz noche. Chao.